Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Fiorella Guamán García, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la alineación, el cuento edificante seguido de Breve en Colón, que fue elaborado por Julio Ramón Ribeiro en el año 1975, el cual estaremos analizando según la perspectiva del humanismo y la cultura. Entonces, vamos a tener que inicialmente nuestro personaje principal, del cual estaremos englobando todo este cuento, es un sambo llamado Roberto López, que al final se va a titular o se titula como Bob. Quien quería parecerse en más que nada a un rubio de Filadelfia, se dio cuenta a muy temprana edad que si quería triunfar en una ciudad colonial, debía abandonar todo lo que son sus raíces y sus principios, sus características físicas, psicológicas, sociales, económicas y convertirse en lo que es un gringo. Esto es decir, empezar a matar el peruano que habitaba en él. En primer lugar, quería dejar de ser un sambo y aprendía de cada gringo que conocía sin saber que esto solo sería un sueño frustrado que lo llevaría a una pesadilla infernal. Desde ya podemos ver y darnos cuenta una idea errónea y que poseía una total falta de identidad por parte de López, por lo cual no se respetaba ni se quería a él mismo. Se va desarrollando este pensamiento y desde un simple acontecimiento que él tiene con una muchacha llamada Keka. Ella en ese entonces era la más deseada por todos los varones de su edad, por el simple hecho de ser simpática y con unas piernas que paraban descubiertas y eran doradas. Todos se encontraban en la plaza de Bolognesi, donde los que vivían en los chalets o paraban ahí, incluyendo a nuestro personaje Roberto, quien vivía en el último callejón que quedaba en el barrio, mientras jugaban, Keka no logra alcanzar una bola y casi es reventada por un carro. Pero felizmente, después de toda una travesía, Roberto logra salvarla y tratar de entregársela a Keka, quien se aparta aterrorizadamente al verlo y responde con dicha frase: "Yo no juego con zambos". Aquí podemos ver y darnos cuenta que aunque ambos jóvenes se encontraban en la misma condición socioeconómica, la única diferencia por la cual ella lo termina discriminando es por su color de piel y sus ideas tan retrógradas que no tienen ningún fundamento, pero sí darse cuenta que esto va a cambiar totalmente lo que es la vida de Roberto y en algún momento también va a cambiar la vida de ella. Roberto desde ese entonces perdió su mirada inocente y la cambia por una calificativa. Keka, por otro lado, terminó solo hablando con quien es Chalo Sander, un blanquito que estudiaba en un colegio de curas norteamericanos, con quien terminó saliendo, pero luego saldría con quien sería su esposo, Billy Mulligan, el hijo de un funcionario del consulado de los Estados Unidos. Acá nuestro personaje principal quería ser como un Billy, por lo que se traza un plan de acción. Se tiñó el pelo, se empolvó la piel, frecuentaba los lugares donde los blancos, los gringos, paraban, por lo que se dio cuenta que la manera de vestir era lo que más los distinguía. Roberto no valoraba su identidad personal y constantemente permitía que el resto, es decir, los gringos, influenciaran en su alineación, sin saber discernir lo correcto de lo incorrecto de lo que conllevarían sus acciones posteriormente. Él logra constituirse en una de las casas subastadas y con su esfuerzo logró hacerse de un guardarropa distinto. Pero la relación, por ejemplo, con su madre estaba totalmente rota. Se burlaban o lo silbaban por su forma de vestir e incluso no aportaba nada para la comida. Solo se la pasaba mirándose al espejo. El tiempo se le pasaba, tuvo un encuentro con quien es Cayude Morales, el dueño de la pastelería donde él trabajaba, y lo único que le enfurecía a esta persona era que uno no fuera lo que uno era, es decir, aparentar otra cosa. Obviamente nuestro personaje prefirió ser botado de una patada antes que seguir utilizando un simple mameluco como el resto de los empleados. Y aquí nos damos cuenta una vez más que Roberto continuaba profundizando esa idea errónea de que existían personas superiores a otras, especialmente los que eran y frecuentaban con él en los mismos lugares, incluso en su trabajo. Aún le faltaban muchísimas cosas para parecerse a un gringo. Entre ellos estaba el idioma inglés. El diccionario no le funcionó, así que decidió pasar a sus tardes en los cines escuchando y memorizándose cómo hablaban los gringos y los actores.
pero se perdió en una ilusión tonta y creía que se parecía a un actor llamado Alan Ladd. Naturalmente, todos se burlaban de él. Aquí vamos a ver que Roberto constantemente buscaba la aprobación de las otras personas, pero no como era, sino como lo que quería aparentar, un gringo distinguido de la alta sociedad. Trabajó luego en lo que era un club de bowling de Miraflores y se codeaba con los gringos por su manera de hablar el inglés. Consiguió que lo apoderaran como Bobby, ya que Roberto era muy difícil para pronunciarlos en el caso de ellos. Logró entrar al Instituto Peruano Norteamericano, donde conoció a su fiel amigo José María Cabanillas, de Surquillo, quien compartió la misma ideología de Bobby. Ambos eran ejemplo de la clase, o su maestro lo ponía como ejemplo, y decía, o tenía una frase particular que mencionaba que eran un franco deseo de superación. Acá lo que podemos pensar de este maestro, que no sabía el daño que les hacía, ya que alimentaba más su ego, sus ideologías erróneas, sus deseos imparables de querer ser gringos y encarnar algo extranjero y volviéndolo su identidad, perdiendo así toda cultura que ellos pudieran tener y que tal vez en ese momento el maestro no conocía. Ambos jóvenes postularon a la compañía de aviación, pero evidentemente no calificaron por ser desconocidos, por no tener recomendaciones y principalmente por ser mulatos talqueados. En este punto entendemos que no solo Bobby discrimina, sino que también a él y a su amigo eran discriminados por los gringos, por los calificadores y en sí por la sociedad en la que ellos trataban de concurrir, a los que ellos tontamente querían pertenecer y solamente por el color de su piel y su posición socioeconómica seguían siendo discriminados. Los dos muchachos cayeron en una desesperación y en una depresión, por lo que casi llegan a suicidarse. Incluso ahí es donde su amigo, ¿no?, José María, se trata de tirar de un segundo piso al vacío. Ambos van a ignorar y reunir el dinero para poder mudarse a otro país y sin mirar atrás Lima, sus raíces y sus familias, van a irse para siempre, o era lo que ellos creían. El dinero se les agotó en un mes y sus dólares eran absorbidos, que los dirigían a la expulsión, ya que solamente terminaron durmiendo por último en la banca del parque público. Como última opción, ellos se establecieron o van a pertenecer a lo que es el centro de reclutamiento como voluntarios para pelear con los estadounidenses contra los vigías de Occidente, ya que ahí les darían el regreso un año de todo garantizado, es decir, al trabajo que ellos un año tuvieran, ¿no?, en la guerra. Luego ellos regresarían con todo pagado, con todos los beneficios que les fueran a dar. Aquí lo único que estamos viendo y observando es que sus innumerables decisiones los llevarían a mendigar y perder su identidad como persona, por querer ser y pertenecer a otra raza. Bobby en este entonces murió decapitado en primera, apenas llegó, y José María se salvó de milagro, pero mostraba con orgullo su brazo no mutilado al llegar acá a Lima. Más sambo que nunca. Nadie pudo reclamar la cita honorífica y la prima de Roberto, que había conseguido con su muerte, debido a que su madre llegó a fallecer de un ataque al corazón antes de que llegara la carta oficial de que su hijo había fallecido, y por esto podía reclamarlo. José María volvió, no a Lima, pero nos damos cuenta que volvería con la misma ideología o volvería con una ideología diferente. Tal vez sí, por todo lo que haya pasado o acontecido en ese año, ¿no?, durante la guerra. Y tal vez recuperó algo de su identidad, pero al mismo tiempo esto tuvo que haberla perdido y perdió también su cultura. Quién sabe, tal vez sí regresó con una ideología y una cultura más establecida. En el caso de Keka, vivió feliz por unos meses, pero la desdicha llegaría pronto a su casa. Billy se volvió un adicto a las tragamonedas, a los juegos, al alcohol, ¿no?, con un descuido total personal. Fue infiel y por último se volvió un golpeador y un abusador, ya que solamente la trataba a Keka los domingos y la tildaba como una esposa diciéndole chola. Evidentemente nos estamos dando cuenta aquí que Roberto y Keka no llegaron a tener un final que esperaban y querían para sus vidas.
Y esto se dio por no saber valorar su identidad como personas, sus culturas nativas, sus alineaciones que les dieron y les inculcaron desde muy pequeños. Y por último, por discriminar constantemente a su propia gente. Ellos terminan siendo discriminados y maltratados hasta el final de sus días. ¿Por quiénes? Por los quien ellos querían convertirse. Y bueno, eso va a ser todo por mi parte. Muchas gracias.